Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos del crecimiento de los ciberataques, el robo de identidad y las vulnerabilidades tecnológicas que impactan la vida de individuos, familias, empresas y países enteros. Para hablar de este tema, me acompaña Ana Cecilia Pérez. Ella es fundadora y socia directora de Capa 8, pero además una experta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de metodologías para operaciones de ciberseguridad. Bienvenida, Ana Cecilia. Gracias por estar aquí en Ventana Política. Verónica, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo gracias por abrir tu espacio a estos temas. No, pues sin duda, la verdad es que son los temas. Me ha tocado estar en reuniones contigo en las que la verdad nos dejas a todos así como impactados. Y déjame empezar preguntándote por lo que normalmente pensamos de la ciberseguridad. Es decir, la mayoría de la gente pensamos que son temas que le impactan a los países o escuchamos que hay filtraciones, ¿no? de gobiernos o de bases de datos que tienen los grandes bancos o las grandes empresas. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente estamos en un momento en que, si bien creo que se han hecho esfuerzos importantes por, le voy a llamar yo evangelizar todo lo que tiene que ver con el tema de ciberseguridad, no ha sido suficiente. Yo sí creo que se requiere, por lo menos, por ejemplo, en nuestro país, una campaña nacional así de educación, como hay campañas contra las drogas, contra el tabaco, etcétera. Sí creo que es importante porque al final la ciberseguridad, si bien se asocia normalmente a los riesgos que corren los países y por lo tanto sus sistemas críticos o las grandes organizaciones, porque además se ven como los corporativos muy famosos y muy grandes, o se asocia específicamente a industrias como el sector financiero, que es altamente regulado por obvias razones, ¿no? Manejan dinero y por lo tanto tienen que estar protegidos, pero en realidad la verdad es que la ciberseguridad es hoy un tema que nos compete a todos. Desde el simple hecho, en el momento en que tenemos un dispositivo como un teléfono inteligente, en donde, y lo he dicho muchas veces, hoy, por ejemplo, las mujeres podemos salir sin la bolsa, pero no sin el teléfono. ¿Por qué? Claro. Porque con el teléfono ya tenemos nuestro wallet digital en el que podemos hacer pagos sin ni siquiera tener la tarjeta de crédito física, ¿no? En donde si no sé llegar a un lugar, pues abro la aplicación para que sepa dónde llegar. E incluso la aplicación ya está conectada con mi calendario y entonces te dice tienes 15 minutos para salir y poder llegar a tiempo al destino al que tienes que llegar. Pero no nada más eso. Tenemos muchas veces en nuestro teléfono datos importantes personales. Me ha tocado ver cómo a través de WhatsApp, pues mandamos sin ton ni son desde contratos, actas de nacimiento, documentos notariales, a los que deberíamos de resguardar con mucha mayor recelo. Y los tenemos, y si ya los compartimos en WhatsApp, pues ya los tenemos incluso en fotografías en nuestro álbum, en nuestro teléfono. Y además hacemos compras en línea, tenemos nuestro calendario, nuestros contactos y nuestra aplicación bancaria. Y cuando doy este tipo de conversaciones o conferencias, me gusta preguntar, oigan, ¿y cuántos de ustedes protegen su teléfono, no? Y vienen una serie de mitos e ideas preconcebidas que son muy erróneas desde el punto de vista de decir, híjole, mi teléfono pues es marca manzanita, entonces no hay nada que hacerle porque es inhackeable, lo cual es un gravísimo error. O porque no tiene virus, ¿no? Porque no tiene virus, dicen que no tiene virus y no es cierto. Todos los sistemas hoy son hackeables, no existe, no hay manera de que podamos decir que algo es 100% seguro, eso no existe, es un mito. Y entonces cuando partimos desde ahí, desde la persona física, ciudadanos de a pie como tú, como yo, que no somos conscientes en que tenemos que tener ciertos hábitos digitales que protejan nuestra información y que además esa protección de información en un fin último va a proteger incluso nuestra integridad física. Muy importante, ¿no? Y de ahí pasamos a que nuestro país, por ejemplo, en un 98% está soportado en el Producto Interno Bruto por las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas que ven a la ciberseguridad nuevamente como un gasto y no como una inversión o como algo que le ocurre a las empresas grandes, lo cual también es un error. Si hoy tú fueras un cibercriminal,
si sabes que las empresas grandes pueden tener a lo mejor un brazo financiero importante que les va a permitir hacer inversiones fuertes en términos de ciberseguridad, ¿a dónde buscas entrar primero? ¿En donde te va a costar más trabajo o en donde te va a costar menos trabajo? Y normalmente es en las pymes, y me ha tocado muchísimas historias de pymes, de organizaciones muy pequeñitas, incluso microempresas de no más de 10, 15 empleados, que tienen una facturación interesante y que les han vaciado la cuenta precisamente porque creen que no van a ser un blanco fácil. Y me gustaría complementar esta intervención, Vero, mencionando que si hoy el cibercrimen fuera una economía mundial, estaría rankeado en el tercer lugar solo después de Estados Unidos y China. Así el volumen de lo que significa. Y el cibercrimen no es nada más robarle a bancos o afectar a países. Es también cuando nos llega el WhatsApp de dale clic porque te tengo una oferta de trabajo. Ni me conocen, ni saben mi currículum y ya me están diciendo que me van a pagar X cantidad al mes. O te llega un correo de te vamos a dar de baja tu suscripción a cualquier plataforma de streaming porque tenemos un problema con tu tarjeta. Y normalmente todos esos mensajes pues son cibercriminales, grupos criminales que están detrás buscando obtener un beneficio a través de la manipulación que hacen de nosotros. No, esto es una plática indispensable justamente, Ana Cecilia, y la verdad es que sí, empieza uno a sentir así como escalofríos por justamente como que te identificas, ¿no? Cuando empiezas a hablar y a decir, porque, a ver, déjame empezar de lo más básico. Quienes tenemos hijos, por ejemplo, y a lo mejor menores de edad, como que estás más pendiente de que pues no tengan redes sociales o de que no manden fotos o que no pongan información. Ahora, cuando estás hablando ya de gente adulta, ¿no? Es decir, como decías tú, estamos en grupos de WhatsApp, muchos que no conoces ni siquiera todos los integrantes porque estás en cadenas medio de trabajo, medio, ¿no? Sociales o de difusión de información, pero también hay esta idea de que el compartir información ya como entre adultos, entonces, como dices tú, ¿no? Pasas fotos, pasas datos porque, oye, necesito que me des tu licencia de manejar y entonces empiezas a pasarla. Todo eso es hackeable, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, no, bueno. ¿Y qué pasa cuando en cada servicio que te dan te dicen, si quiere conocer el aviso de privacidad y de cuidado de la información y los datos personales, o sea, ¿podemos confiar en eso o no? No es necesariamente suficiente. No afortunadamente, voy a refrasear. Lamentablemente desaparecieron organismos autónomos que hacían un contrapeso y una vigilancia y una protección importante. Uno de ellos es el INAI. Todos sabemos, el INAI ya desapareció. Muy curiosamente, en varias conversaciones que he tenido con personas en donde hablamos del tema de protección de datos personales, por alguna extraña razón, en su mente dijeron desapareció el INAI. Entonces desapareció la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Lo cual es una gran mentira. Si bien desapareció el INAI, eso es cierto, pues la ley sigue siendo vigente. La duda ahora va a ser ¿quién cuida esa información? ¿Quién va a ser efectivo? Porque el INAI hacía ejercicios de revisión, de transparencia, multaba a aquellos que no cumplieran. Eso, digamos, desde el punto de vista regulatorio y de quién debiera de normarlo, ¿no? Pero también desde el punto de vista de aplicabilidad y de gobernanza. Las organizaciones de alguna manera también tradujeron que la Ley Federal de Protección de Datos Personales se traducía en pon un aviso de privacidad. Y la verdad es que eso no es suficiente. Y creo que el mayor error que tenemos en nuestro país es que somos bien ingenuos y en donde te pidan cualquier dato personal lo das sin preguntar más. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Yo tengo en mente muy claro llegar a un consultorio de un doctor que está no necesariamente en un centro médico, en un hospital, sino en un edificio de departamentos donde hay diferentes tipos de oficinas y ahí el doctor tiene el consultorio. Y para poder entrar te tienes que registrar con un policía y el policía se puede quedar, te puede pedir el INE y quedárselo y regresártelo cuando salgas. O hay quienes incluso le toman fotografía. ¿Quién te dice el uso que van a dar? Desde el hecho de que yo se lo dé, ¿cómo no sé que no le tomaron foto, que no copiaron mis datos, que no le están dando la información a alguien más? Y si viene el aviso de privacidad, pues hoy sabemos son
documentos que pueden decir si cumplo a cabalidad, cuáles son los controles que de verdad me garantizan y quién está auditando que esos datos no están saliendo o se están vendiendo. Circulando o vendiéndose, claro. Por supuesto, incluso cuando vas a ver a un familiar y hay un vigilante también en la entrada de un condominio, también te piden esos datos. Si nos quisiéramos comparar con otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, esos datos como el número de seguros de seguridad social no se comparte a menos que tengamos la certeza de por qué los estamos compartiendo con esas personas. Culturalmente somos muy ingenuos, somos poco curiosos en identificar quién me lo está pidiendo, hace sentido, por qué los tengo que dar y quién me asegura que no van a hacer un mal uso de esos datos. Entonces, no es suficiente y como organizaciones, además, yo quisiera agregar, hemos sabido de muchas organizaciones que han sido víctimas de robos de datos. Creo que la señal más clara que como ciudadanos, pero además como clientes de una organización, deberíamos de tener es cuando una organización con total transparencia sale a decir, fui víctima de un incidente de seguridad, me robaron los datos y por lo tanto voy a lanzar un comunicado a todas aquellas personas cuyos datos pudieron haber sido. Y entonces, para que tengan precaución. ¿Qué sucede en nuestro país? Todo lo contrario. Lo escondo y lo escondo lo más posible y hasta que pues ya no me queda de otra, digo, pues pareciera que sí pasó algo, pero no doy claridad ni tampoco le doy certeza a los posibles afectados, lo cual te habla de una completa y absoluta inmadurez e incluso responsabilidad de las organizaciones con los datos, tanto de terceros, de empleados, de clientes, y de la preocupación que deberían de tener en términos de la protección que debieran de dar a esos datos. No, claro. A ver, y preguntarte, tú justamente en tu empresa como consultora, ¿qué tipo de recomendaciones les das a tanto a personas físicas, digamos, porque seguramente capacitas también, ¿no? A las personas en lo individual o familias, me interesa mucho lo que decías de las pymes, porque efectivamente, que además de que son las que generan el mayor número de empleos, ¿no? En el país y como dices tú, a lo mejor ni siquiera son tan grandes, no las tenemos tanto en el radar, pero generan un importante volumen tanto de empleos como de ventas, utilidades y luego muchas veces esas empresas como son más pequeñas, a lo mejor no sienten esta necesidad de dedicarle o ven como gasto, como decías tú, la protección, ¿no? La ciberseguridad y no como una inversión. ¿Qué tipo de consejos o qué tipo de casos así que te llegan y les adviertes o los educas, los evangelizas, como dices tú, en temas de protección previa, digamos? Y ahorita te voy a preguntar sobre ya cuando hay problemas. Por supuesto. Pues mira, yo empezaría porque hay una estadística que me parece que lo resume todo cuando somos pymes. Entonces, decir, una pyme que sufre un incidente de seguridad normalmente no sobrevive más de 6 meses después de ocurrido el incidente. Oh, wow. Eso nos debería de preocupar a todos si sabemos que la economía del país está soportada por las pymes. No queremos que mueran, queremos que crezcan y que les vayan bien y que generen empleos y que ayuden en la economía nacional. Pero también, por otro lado, hay otra estadística que dice que las organizaciones no se dan cuenta de que están siendo víctimas o fueron víctimas de una filtración, sino hasta 283 días después. Tiene que pasar casi un año. Casi un año, sí. Y es que cuando normalmente yo pregunto, oye, ¿y tú has sido víctima de un incidente? No he sido víctima. Ah, perfecto. ¿Tienes tu sistema de monitoreo? Ah, no monitoreo. No, pero si no monitoreas, no tienes esa visibilidad. Pues no tienes idea. Sí. O sea, ya entraron, se llevaron la información y tú ni cuenta te diste, ¿no? Entonces, en términos preventivos, yo primero cambiaría la mentalidad y eso creo que va o sea, ¿quiénes toman las decisiones en una organización? Pues los altos directivos, ¿no? La famosa capa C, que aunque en una pyme, pudieras decir, es el director general y gerentes, pues es esa capa C la que toma decisiones. Y que es importante que empiecen a ver ya a la ciberseguridad como un activo que les va a permitir continuidad operacional, garantizar reputación positiva, confiabilidad y protección de sus activos más importantes, que son tanto el recurso económico como pues todo lo relacionado con sus servicios. Y por otro lado, que evalúen que si son parte de la cadena de suministro de otras organizaciones importantes,
pues las otras organizaciones importantes o globales o como les quieran llamar, porque yo creo que toda organización es importante, pues van a empezar a voltear y es una tendencia que se viene en términos de revisar. Yo ya me protegí, pero ya me di cuenta que muchos intentos de incidentes no han venido directo míos, sino a través de las empresas que son más pequeñas y que forman parte de mi cadena de suministro. Entonces, nos han llegado muchas peticiones de auditorías precisamente a esas empresas que forman parte de la cadena de suministro. Y ahora, ¿por dónde empezar? Por dónde empezar es siempre a través de un análisis de riesgos que les permite identificar su postura de riesgo. ¿Qué tan expuesto estoy? Y tiene muchos factores, desde a qué me dedico, a qué industrias pertenezco, mi ubicación geográfica también tiene mucho que ver. Y entonces a través de esa definición de postura de seguridad ya podemos definir una estrategia que se define a corto, mediano, largo plazo en términos de cómo ir elevando el nivel de madurez de seguridad de las organizaciones. Pero si lo pensamos como me va a garantizar continuidad, me va a evitar multas, me va a ayudar a ponerme estrellitas con las empresas que me subcontratan, híjole, creo que es una muy buena apuesta a no sé cuándo me va a llegar el incidente, porque sí va a llegar. O sea, la pregunta no es si me va a llegar, es si te va a llegar, lo que no sabemos es cuándo y qué tan preparado estás para recuperarte en el menor tiempo posible. Porque si hoy las empresas hicieran una medición de cuánto me cuesta no operar un minuto o un día o una semana. Sí, claro, el costo es muy alto. Altísimo, tienes toda la razón. Y ahí se ve, es como un seguro, ¿no? El que tienes que dices, no, pues a lo mejor no me pasa nada, ¿verdad? Y no me aseguro ahorita, y pues es cuando suceden justamente los accidentes, ¿no? O los daños que puedas sufrir. ¿Qué pasa cuando ya se da un incidente de estos? Y creo que podemos, no sé si es nada más a nivel individual, esto que le llaman el phishing, que te están buscando y que sabemos, ¿no? Ahora que decías de que se vendían, por ejemplo, las bases de datos, ¿cuántos no hemos recibido con justamente mensajes o llamadas de teléfono que son, por ejemplo, de bancos con los que tú ni siquiera, ¿no?, has tenido nunca una relación ni una cuenta, y tú dices, pues, ¿y de dónde sacaron mi teléfono, no? O mi correo. Y esta idea de que te están buscando y pues a ver en cuál, ¿no?, pega, y ya tú me corregirás si no, es eso más o menos lo del phishing o estos ransomware, del malware que te insertan, ¿no?, en un dispositivo y que después puede llegar incluso a los que piden dinero, ¿no?, por desbloquear o por devolver las bases de datos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones como en el caso de control de daños de crisis? Híjole, pues lo primero es que tenemos que buscar. Yo lo digo muy en el argot muy coloquial, ¿no? No correr como gallinas descabezadas. ¿Qué pasa? A un incidente entrar en pánico. Entrar en pánico. Y para eso, nuevamente, pues las actividades de prevención son muy importantes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Hay varios escenarios, ¿no? Vectores de ataque, que son las maneras en que nos pueden afectar. Hay miles. Cuando hacemos estos análisis, por ejemplo, de postura de seguridad, de análisis de riesgos, podemos determinar en función del giro a la industria cuáles son aquellos que con base en tu industria son los más probables a través de los cuales tú puedas ser víctima de un incidente de seguridad. Y cuando eso es claro, pues se tienen que establecer roles, responsabilidades y protocolos. Es decir, ante la declaratoria de un incidente de seguridad, que la organización sepa qué hacer. Y normalmente cuando un incidente de seguridad se presenta, pues el C-Level normalmente le dice, llámale al informático y que resuelva. Y la verdad es que no es el único. Tenemos que empezar a ver que los procesos de negocio de toda organización hoy ya están soportados por plataformas tecnológicas. Es decir, las plataformas digitales hoy ya son transversales a la operación, no le corresponden únicamente a un área. Entonces, se tiene que determinar el impacto, qué está ocurriendo, por dónde sucedió. Por supuesto, las áreas técnicas tienen mucho que hacer ahí, pero también hay mucha toma de decisiones que se tiene que hacer a lo largo. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese incidente está afectando de manera particular a un cliente y por lo tanto
tanto hay un tema legal contractual que revisar, qué afectaciones. Entonces, si el de legal pensaba que no tenía nada que ver, perdón, tiene mucho que ver. Si estamos afectando, el incidente ya se prolongó más de lo normal y somos una empresa pública, pues hay que avisarle a los accionistas, hay que avisarle a muchos más, y no va a ser el técnico el que salga a avisarles, ni el que va a medir el impacto económico y reputacional que hubo. Ahí incluso sale el presidente o el director general de la empresa, el CEO, a dar ese resumen de daños y de impactos. Entonces, una de las grandes recomendaciones que me parece importante que sí lleven a cabo todas las organizaciones, no importa el tamaño que tengan, así sean 2 o 3 personas, si somos víctimas de un incidente de seguridad, ¿cómo vamos a reaccionar? Y hacer esos simulacros. Se hacen simulacros a partir de diferentes escenarios y esos simulacros de verdad tienen que ayudar a disminuir el impacto, a disminuir la ocurrencia y a saber qué hacer. Nuevamente, a no correr como gallinas descabezadas que no sabemos para dónde. ¿Por qué? Porque al final lo que está en juego es la reputación de la empresa, sí, pero también la continuidad operativa, pero también cómo nos están viendo nuestros clientes, qué tanto estamos afectando a una cadena mayor. Por ejemplo, hace unos meses, Vero, se supo que hubo una afectación a varios aeropuertos en Europa y el pensamiento, si el que se ve afectado es el aeropuerto, lo que todo el mundo piensa es, pues, atacaron a los aeropuertos y no fue así. A quien atacaron fue una empresa que es el principal distribuidor de un software, que es el que lleva el control de las líneas aéreas, del check-in y demás. A quien atacaron fue esta empresa que es uno de los corazones importantes en la cadena de suministro de los aeropuertos. Sí. Si afectan a esta única empresa, que además pudiera verse mucho más pequeña que lo que representan los aeropuertos, dirías, el impacto es menor. No lo fue, porque al afectar a esta empresa, afectaron a todos los aeropuertos que usaban el mismo software. Entonces, hoy el impacto a un elemento que pudiera parecer menor, en realidad puede tener consecuencias que desencadenan en una afectación mayor y a miles de usuarios. No, y además, como dices tú, y lo mencionabas, como siendo parte de una cadena, es decir, tienes la obligación, por ejemplo, de avisar tanto a tus clientes como a lo mejor a tus proveedores, o si eres una filial, por ejemplo, de una empresa extranjera, va subiendo, digamos, ¿no? Del nivel en el que tienes que avisar, porque justo la idea va a ser como callarte y aquí que nadie se dé cuenta, pero el daño puede ser entonces sí catastrófico, ¿no? Y la verdad es que callarte y esperar que nadie se dé cuenta, la verdad es que habla mucho peor de la organización y de los tomadores de decisiones, porque se ve una clara falta de responsabilidad y de compromiso con respecto a pues, su funcionamiento como tal y a la protección de los datos. Oye, hablando de eslabones de la cadena, México es socio comercial de la principal potencia del mundo, ¿no? Formamos la región de Norteamérica. Eso nos pone en un riesgo mayor de vulnerabilidad, lo pienso desde el punto de vista geopolítico, es decir, pues ya vamos como que pegados al mismo código postal y eso nos hace a lo mejor más atractivos, y lo pienso cuando hablabas tú de a quién vas a hackear o hacia dónde te vas a ir, al que tenga más resguardos o al que tenga menos, y quizá en esta región de Norteamérica a lo mejor somos el socio que podría verse más vulnerable. ¿Eso es así? Lo mapeaste perfectamente bien. Yo creo que traemos, o sea, celebro que la semana pasada, el pasado 4 de diciembre, ya se anunciara por la Agencia de Transformación Digital el Plan Nacional de Ciberseguridad. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Más vale tarde que nunca, pero lo que sí hay que enfatizar es que vamos tarde. Y cuando hablamos del TEMEC, tema importantísimo y que además pues últimamente se menciona mucho porque pues ya tenemos las negociaciones a la vuelta de la esquina, sí. Normalmente se habla de energía, se habla de producción, se habla de aranceles, se habla de todo este tema comercial, por supuesto, pero siempre se deja de lado el tema de ciberseguridad, y el TEMEC aborda en el capítulo 19, específicamente en el 19.5, todo un tema relacionado con seguridad digital, que normalmente no se aborda. Yo no he oído ninguna entrevista ni ningún comentario de algún economista que diga, oigan,
Está buenísimo. A lo mejor estamos preparados industrialmente para soportar toda la demanda, para hacer ese eslabón en la cadena comercial que tenemos en el TEMEC. Pero ¿qué tan seguros estamos? ¿Qué pasa si nos afectan a una planta industrial? ¿Cómo va a impactar y qué confianza vamos a generar para que sigan queriendo hacer negocios con nosotros? Eso es muy relevante, es un tema que casi no se toca y como bien lo mencionaste y lo mencionamos antes, normalmente van a buscar la puerta de acceso fácil. Eso lo hacen todos los ladrones, ¿no? Tanto en el mundo físico, también lo van a hacer en el mundo virtual. Entonces, tenemos que prepararnos para no ser precisamente esa puerta de acceso fácil que afecte de manera importante pues estos acuerdos comerciales con el TEMEC y sí creo que ahí hay una labor y una tarea muy importante que hacer porque además, como lo mencioné, celebro que ya se haya llevado a cabo la promulgación de este plan, pero pues por lo menos llevamos 7 años en donde no se hizo nada y lo podemos ver con incidentes como el que pasó en Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como el famoso caso de Guacamaya, de Sedena y de muchos otros organismos públicos que han sido víctimas de incidentes precisamente porque la ciberseguridad no se le vio como ese elemento importante en la cadena comercial y de continuidad operativa. Sin duda, Ana Cecilia, y gracias de verdad por alertarnos de todos estos temas, porque como bien dices, ya formamos parte, ¿no? De esta es una realidad que ya la tecnología, el desarrollo, pues nos está envolviendo, pero hay que voltear a ver qué se necesita para que lo hagamos no solo tecnológicamente, sino también en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Vero, un gusto y gracias por abrir estos espacios a estos temas que pues hoy nos conciernen a todos. Sin duda alguna. Y hay que invertir en ciberseguridad, ¿no? No gastar, sino invertir, efectivamente. Gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos. Yo les comento que las cuentas de X, antes Twitter, de Ana Cecilia es @ANNECPR y la mía es @Verónica Ortizo. Y ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios que seguramente tendrán muchos para nuestra invitada del día de hoy. Los invito también a seguir las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.